nos presenta el doctor Dídac Santos Fita. Les voy a hablar un poco de él. Cursó la licenciatura en Biología por la Universidad de Barcelona y un diplomado de posgrado en Formación Básica en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene maestría en Zoología por la Universidad Estadual de Santa Cruz, en Brasil. Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio La Frontera Sur, Unidad San Cristóbal, Chiapas. Realizó un postdoctorado en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM Cuernavaca. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas en la Universidad Autónoma del Estado de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Su grupo de investigación actual está en la red temática Conacit Patrimonio Biocultural, donde funge como responsable del nuevo Estado de México, y es actual miembro de la mesa directiva del 2014 al 2016 de la Asociación Etnobiológica Mexicana. Ha asesorado tesis de pregrado en México, Brasil y Colombia, y de posgrado en México y Colombia. Es instructor de diferentes cursos de corte etnobiológico en México y otros países de América Latina, donde también ha participado como ponente en congresos. Ha publicado 2 libros, uno como coordinador, 7 capítulos de libros, 2 artículos científicos y audiovisuales sobre cacería y rivalidad entre mayas yucatecos y entre purépechas, así como 2 cartillas didácticas. Su principal línea de investigación es la etnobiología, etnozoología, centrándose principalmente en temas como concepciones, saberes y clasificaciones locales, uso y manejo de los recursos faunísticos, cacería, ritualidad y aspectos relacionados con la conservación animal. Entonces, bueno, vamos a la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que pues como decía, yo soy biólogo, sobre todo zoólogo, pero reconvertido a la etnozoología, y ahora nos estamos riendo con Pepe y otros afuera, diciendo que me deberían dejar la puerta abierta para hacer solo un comentario y venir aquí a regañar a los etnobotánicos, porque me han dejado en el último capítulo y que siempre es todo plantas, sistemas agroforestales, plantas, y yo los criticaba y me iba corriendo. Pero bueno, no voy a seguir. Y ahí viene un poco mi ponencia. No es exactamente el título del capítulo, pero sí voy a hablar de los, no sé si han escuchado de las milpas comedero trampa. Y básicamente aquí el título que yo puse incluso ya sería el resumen, ¿no? La importancia de la fauna silvestre, pero también de las prácticas asociadas a su uso y manejo como componente a considerar en los estudios de sistemas agroforestales, ¿no? Sí se han hablado de animales, de hongos, ya con Marco y con otros, pero sí es una realidad y es una de las cosas que planteaba en el capítulo, ¿no? Y también la invitación de Ana, que por cierto también agradezco a todos los coordinadores y a los organizadores de la invitación, que siempre se ha priorizado mucho el componente vegetal, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la fauna? También están los sistemas agropastoriles, pero la silvestre siempre se ha hablado de ella como de está presente, y como manejamos el ambiente como sistema agroforestal, eso permite que se conserven porque están ahí presentes y hay pájaros y tal. Pero también la invitación es a reflexionar de que la fauna silvestre también es un componente activo de esos sistemas, o sea, un uso y un manejo. Y ahí entra la cuestión de la cacería, que es lo que yo he estado trabajando desde que llegué a México hace 9 años. La primera experiencia de etnobiólogo fue precisamente con Marco, hace 11 años ya. Fue con hongos, pero ya relacionado a venados, ya que estoy trabajando con venados. Entonces, bueno, aquí una muestra de especies que actualmente en México, sobre todo sur-sureste, se cazan para alimentación, para medicina, para otros usos. Ungulados, aves de gran porte, roedores como el tepezcuintle, y no solo mamíferos y aves, ¿no? Sino también reptiles, incluso aquellos animales que perjudican la milpa, como las pulgas.
Y yo ahora me voy a centrar en la península de Yucatán, con los mayas yucatecos, que todo esto es a raíz de mi trabajo doctoral, precisamente con cacería de subsistencia. Entonces, estas especies son las que se encuentran en la península de Yucatán y son las que las comunidades, tanto indígenas, mayas yucatecas como mestizos, son los que acostumbran a cazar. ¿Okay? Estas son todas las comunidades que yo trabajé, en Quintana Roo, en Campeche y en Yucatán, todas mayas, excepto Nuevo Bécal, que son mestizos, y eso fue porque también trabajaba el tema de las UMAs y las políticas públicas, y aquí hay una UMA de cacería deportiva, entonces me interesaba comparar lo deportivo con lo de subsistencia. Pero fue muy importante porque, como ahora les hablaré de las milpas comedero trampa, que es esto, pues también me interesó ver si aquí, como mestizos, tenían esta práctica, y resulta que no. Entonces, los indicios dicen que es una variante de milpa bajo Rosa Tumbayquema, que veremos ahora, que es propiamente al parecer maya, porque no se ha encontrado o no ha encontrado en otros lugares. De momento, les presento aquí el marco teórico, el cuadro en que yo me basé para hacer mi doctorado, y esto pues retoma lo que se ha venido diciendo con Víctor Toledo, con Marco, de esta visión holística, ¿no? A nosotros en el mundo académico nos han enseñado a fragmentar todo, la realidad, atomizar todo. Está bien, nos ayuda a entenderla mejor, pero sin olvidarnos de todo el conjunto, ¿no? La gente no solo es fauna o plantas, ¿no? Es un todo. Y en ese sentido, aquí ustedes le podrían poner lo que quisieran. Yo es cacería de subsistencia, y yo identifiqué tres dimensiones que te ayudan a comprender este fenómeno. Por una parte, esa dimensión más subjetiva, la percepción, la valoración, la importancia cultural que en este caso la fauna silvestre o el acto de cazar tiene para comunidades mayas o para quien sea. La parte más abstracta, ¿no? Las reglas y normas sociales o aquellas instituciones que regulan localmente la cacería, ¿no? Ya sea parentesco, ya sea por la iglesia, ya sea por los dueños y los señores de los animales, y esto es muy importante y lo vamos a retomar ahora, un poco con el comentario que se decía, ¿no? De qué pasa con lo simbólico, lo religioso y su relación con los sistemas agroforestales. Ya lo que me voy a centrar ahora es más aquí, en la parte esta más concreta, lo tangible, lo que se palpa, lo que se ve, que determina los patrones y dinámicas de cacería. Obviamente, cuál es la especie animal. No es lo mismo querer cazar un venado que querer cazar un tepezcuintle. Eso implica diferentes formas de tecnología, diferentes maneras de organizarse, y todo esto, y aquí es lo que voy con las milpas comedero trampa, es que la cacería no es una actividad aislada del sistema productivo global que en este caso los mayas yucatecos tienen. Se relaciona con la milpa, se relaciona con el hecho de ir a buscar leña, se relaciona con la recolección de miel, todo. La gente es a la vez cazador, milpero, recolector de miel, unos más, unos menos, pero lo ven de forma global. Entonces, en la península de Yucatán, el sistema agroforestal por excelencia es la milpa bajo Rosa Tumbayquema. Ahí yo difiero un poco de lo que decía el compañero de agrosilvopastoril, de que la Rosa Tumbayquema, pues digamos que perjudicaba. Eso yo creo que va a depender mucho de las condiciones ambientales del lugar, porque en Yucatán, la península de Yucatán, si no es por este sistema, la gente se muere de hambre, así es, porque se adapta a las condiciones ambientales, ¿no? Entonces, es un campo de cultivo, principalmente maíz, pero es policultivo, pero lo que les decía, ¿no? La gente es milpera, pero a la vez es cazador. El propio milpero se va con su arma y es cazador, entonces aprovecha siempre al venado, busca rastros, o sea, está articulado, ¿no? Y el tema de la fauna silvestre, pues también se da el
el uso y manejo que no implica la muerte del animal, pero sí implica, por ejemplo, de ornato, de mascota. Entonces, también están la presencia de la fauna silvestre en los espacios domésticos como el solar, la huerta o el huerto, si lo quieran llamar, y especies que no están domesticadas, sino más bien están amansadas, ¿no? O sea, especies como jabalí, venado y otros animales que las personas los tienen en sus casas, que les tienen cariño, pero si es necesario se lo comen. ¿No? Porque no tienen comida en Navidad o lo que sea. ¿Okay? Retomando lo que decía la doctora Rojas, realmente en las fuentes históricas, códices, diccionarios o otras fuentes, sí realmente es muy difícil encontrar para el tema del uso y manejo de fauna silvestre, de la cacería, datos que digan que antiguamente la gente hacía un manejo del hábitat, ¿no? Sí hay documentos que se usaba el venado, el jabalí, pero que manejaban el hábitat como tal para fines de cacería prácticamente no hay. Los pocos que yo he encontrado realmente es más que manejar el hábitat global, es cuando se utilizan ciertos elementos que ya están presentes, y ahí también viene el manejo forestal de productos maderables y no maderables, porque actualmente, por ejemplo, en Señor, en la comunidad de Señor en Quintana Roo, la gente sigue haciendo trampas para cazar animales como venados, jabalíes, ¿no? Ponen la trampa y si el animal pisa, se le queda enganchado y se queda así colgado, ¿no? Y excepto el hilo de nylon, pues todos los elementos como se ven son del ambiente. Entonces ya es un manejo y una utilización que ellos hacen de los elementos del ambiente. Y precisamente en fuentes históricas como el Códice Madrid, en el sector donde están los almanaques de cacería, vemos cómo estaban lo mismo, ¿no? Venados, jabalís colgados de árboles por un cordel. Incluso actualmente también la gente hace trampas de piedra para que armadillos o tepescuincles cuando pasan se caigan en la piedra y los árboles achaten. Entonces, sí hay fuentes. Y esto es muy importante, y retomando lo que decía en la cuestión histórica, porque entender que lo que está pasando ahora pasaba antes y compararlo te ayuda a ver cómo las prácticas de uso y manejo de la fauna silvestre, de la cacería o del manejo del hábitat de los sistemas agroforestales se siguen manteniendo o no, y en qué ha cambiado. ¿Sí? Entonces, todo esto es para hablarles un poco de las milpas comedero trampa, que ya es lo que propiamente es el capítulo, entonces también les invito a que lo compren. Normalmente la milpa, lo que se conoce como milpa, pues yo le puse milpa convencional, que pues, bueno, ahora quizá ya no tanto, pero siempre se habla de entre 1 y 3 hectáreas, y es donde, bueno, ya saben ustedes, ¿no? Policultivo, el principal es el maíz, para consumo humano, todo lo que implica, ¿no? También son lugares de cacería, ¿no? A mí esto me sirvió para poder entender qué eran las milpas comedero trampa, y eso salió de la casualidad que un día hablando con cazadores, yo sabía que cazaban aquí, cazaban en el monte, pero un día platicando con ellos, alguien hizo un comentario de no, me voy al monte a sembrar camote para que lleguen los venados. Ahí ya la alarma, ¿no? A ver qué pasa. Entonces, investigando, surgieron las milpas comedero trampa. Y el conocer las características, los estudios clásicos de lo que es una milpa, bajo rosa, tumba y quema, en el contexto de la península de Yucatán, pude identificar, haciendo un cuadro comparativo, que lo verán en el libro, qué es esto de las milpas comedero. Y básicamente son milpitas minúsculas de apenas mecates, de 1 o 3, o sea, entre 400 y 1200 metros cuadrados, que algunos cazadores hacen en medio del bosque, del monte, perdidos en medio de la nada, sin caminos de acceso, para atraer animales. Como comedero, pero a la vez es una trampa para que lleguen, ¿no?
Y eso pues no sabía, bueno, yo incluso con Teresa Rojas un día platicando con ella, con Mario Ruz, expertos, no se había escuchado nunca ni en las fuentes históricas y en muy pocas comunidades yo lo he identificado. Entonces, ¿cuáles son las características? Pues esto, si se fijan, es una milpa en el sentido de que sí hay roza y hay tumba, pero no es, digamos que a nivel extensivo, o sea, hay árboles caídos, hay árboles que se dejan, obviamente es muy pequeñito porque es, y entonces no se ve digamos los espacios abiertos, pero además el principal cultivo no es el maíz, porque si ustedes saben, el maíz para que crezca bien tiene que tener sol. Como estos son lugares más cerrados, pues ellos sí cultivan un poco de maíz, pero el principal cultivo es el camote, el ibes, otros, ¿no? Sobre todo el camote. Y entonces aquí, pues platicando con ellos mismos ya te iban diciendo lo que era una milpa comedero. Entonces mi identificación, digamos que ponerle el nombre de milpas comedero no es al azar, ¿no? Según los que ellos me decían. Entonces, por ejemplo, dicen, lo siembras allá, no es para comer, es especial para tirar venado, vamos a hacer un poco de milpita solo para matar el venado, donde andan los animales, haces un poco de tumba, siembras camote y otras, llegan animales, es especial para que lleguen, para que tires. Son para espiar, antes se hacían más, esto es importante. Actualmente ellos mismos dicen que está en desuso. ¿Por qué? Porque implica un costo altísimo y si de por sí la milpa ya no necesita tanto rendimiento, tampoco tienen tiempo o recursos para encima irse en medio de la nada para hacer otra milpa. Y son como trampas, ¿no? Y de ahí es cuando yo dije, no, pues eso es trampa, ¿no? O sea, porque ellos mismos me daban los conceptos, ¿no? Otra de las diferencias es que no hay quema como tal, ¿no? Y tampoco hacen una guardarraya. La quema es micro localizada, precisamente para favorecer que crezca el camote, y a veces pues ponen esto para de momento espantar a los animales para que crezca un poco y ya luego sí. Y la técnica de caza asociada es el espiar, ¿no? El cazador deja árboles grandes para subirse y esperar a que llegue el animal, ¿no? Aquí el ejemplo del camote y del ibes, que es el frijol blanco, ¿no? ¿Eh? Ibes es el lunatus. Sí, sí, está el lunatus. Entonces, en este mapa se ve claramente estos son la casa de un cazador en la comunidad de Humay, en el centro de Quintana Roo. Su MC es la milpa convencional. Si se fijan, o la milpa normal, como sería aquí, está, como muchas otras milpas, están cerca de la carretera, en zonas muy transitadas, porque hay otras milpas, y es un lugar de espacio de todo el mundo. Todo el mundo sabe dónde está la milpa del otro, ¿no? Incluso hay gente que comparte milpa y tal. Y las milpas comedero trampas totalmente lo opuesto. Están perdidas, está la carretera, perdidas en mitad de la selva, sin caminos de acceso, que si te pierdes de ir caminando con él, pues ya no lo cuentas. Y si se fija, pues son conservadas, ¿no? Entonces, todo esto, en el capítulo ya se ve más claro este cuadro comparativo, ¿no? Las diferentes, no solo características, digamos que técnicas o estructurales de una milpa, sino la cuestión de si se hacen o no se hacen. Ellos mismos ya lo dicen, ¿no? Lo que les decía, antiguamente se hacía más, ahora no. La cuestión ritual es también muy interesante, porque curiosamente en los mayas yucatecos, cuando van a hacer una nueva milpa, van a tumbar Monte Alto, tienen que hacer un ritual, ¿no? De petición, pero eso va más por el tamaño, y me decían, no, aquí no es necesario porque es chiquito. Y de hecho los nombres, que no existe una palabra, un nombre como tal en maya yucateco para estas milpas, pero utilizan muchos: Mejencol, Chancol,
que es como milpa pequeña o pequeñita, o incluso petpatch, que el petpatch es esa zona donde se cultivan hortalizas, y ellos retoman el nombre sobre todo por el tema del tamaño, pero no es que aquí cultiven hortalizas, ¿no? Y la diferencia importante es eso, ¿no? Que es cultivan no para autoconsumo, ellos lo decían, no, esto no es para nosotros, esto es simplemente para traer los animales, ¿no? Entonces, como resumen de todo esto es, bueno, lo que les decía, ¿no? Entender que la fauna silvestre también es un bien o recurso, ya se usa más la palabra bien, para las comunidades rurales, indígenas o no indígenas, no solo por su valor intrínseco como tal de la fauna, sino por esta interacción con los demás componentes de todo sistema productivo. Y yo me quedo siempre mucho con esta frase que las milpas comedero pues son cultivar para atraer animales, a modo de trampa, y no de cultivar para consumo y secundariamente para atraer animales, que siempre ha sido la lógica de la milpa, ¿no? O sea, totalmente opuesto. Y en ese sentido, puedes entender que las milpas comedero trampa son una variante o subsistema de milpa donde la agricultura y la cacería, que tradicionalmente los estudios en México de antropología siempre lo han manejado separado, ¿no? Diciendo que antiguamente eran cazadores-recolectores, y ahora en Mesoamérica es más está el modo productivo de agricultura en contraste con el chichimeca. Entonces, aquí se demuestra que no lo puedes separar, ¿no? O sea, no se ha prestado tanta atención a la actividad de la cacería en este sentido, porque constituyen un nexo tecnológico precisamente para obtener presas en un espacio muy especializado. Y aquí también entra toda la cuestión de que los sistemas agroforestales también son muy importantes porque son espacios que socialmente se construyen y conforman un territorio. Entonces ese territorio, aparte del físico, también da identidad y sentido de pertenencia a ese territorio. Entonces estas actividades también hacen que los mayas yucatecos se adueñen de su espacio, se identifiquen con él y con los recursos, ¿no? Y por otra parte, pues tal vez esta distinción entre monte, parcela, solar, aquí queda muy difuso y quizá habría que replantearse, porque son sistemas o subsistemas donde se aprovecha una parcela agrícola para cazar en el monte, pero se están manejando componentes del sistema forestal, ¿no? Entonces, ahí sería lo agrícola o lo forestal, casi todo mezclado. Y por último, ya no tan relacionado a las milpas comedero trampa, pero sí quería retomar esta cuestión que alguien comentaba antes, de esta importancia, o Marco lo decía, esta importancia de la cuestión simbólico-religiosa, que también es un factor a tener muy en cuenta en cómo la gente utiliza los recursos y construye estos espacios y estos sistemas agroforestales. Entonces, por ejemplo, en la península de Yucatán, todas las ceremonias del Janicor por agradecimiento a la cosecha o del Chaxa a petición de lluvias están muy documentadas, pero también existen los Lofilson, que es precisamente con la fauna silvestre y la cacería, ¿no? O sea, las personas hacen ceremonias de petición y de agradecimiento por los animales que los dioses y los espíritus les han regalado, y hay que hacer todo un ritual. Y aquí donde yo quiero centrarme es en la comunidad de Izpichil. ¿Por qué? Porque ellos, en el centro Quintana Roo, es muy específico de esa zona, que en este contexto de este ritual, las mandíbulas de venado y de jabalí, después de la ceremonia, las tienen que retomar al monte, las devuelven al monte, para que los dioses les den nueva vida a los animales. Y en ese sentido, lo importante es que ellos dicen que tienen que conservar el monte precisamente para devolver las mandíbulas también. ¿Por qué? Porque no se pueden devolver en espacios domesticados o agrícolas, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta cuestión de que por un ritual, una práctica de uso y manejo de fauna, también implica el hecho de que ellos tienen que tener monte alto. Entonces, bueno, aquí el men hace la limpia de las mandíbulas, venados y jabalíes,
Y aquí la cuestión también de que un etnozoólogo también tiene que ser etnobotánico, ¿no? Porque precisamente esta planta es el sitché, que quiere decir la planta del cip o el árbol del cip, es única, o sea, solo se puede usar esa planta. Y el sitché, el cip, es el protector de los venados para ellos, ¿no? Entonces todo se relaciona. Entonces, ya voy a acabar. Entonces en ese sentido se limpia las mandíbulas, se les quita la culpa y los malos vientos, porque fueron cazadas y la culpa al cazador, y al día siguiente el cazador ya va a cazar normal y las va devolviendo. Pero eso es muy importante porque entonces en este sistema agroforestal o esta construcción del territorio de ellos, manejan elementos del ambiente. Es que ya se me acabó. Ya algo más. No, poca broma con esta ritual, porque dura todo un día y lo dicen, si cometes un error, por minúsculo que sea, el CID te avisa y ya puedes repetirlo todo, porque si no te va a castigar. O sea que lo vas a repetir todo de nuevo. No digo tu presentación. Yo que quería salir huyendo, regañar a todos. Bueno, entonces yo esto lo identifico también como la conservación del hábitat, en este caso el monte, pero en este contexto de uso y manejo de la fauna, por la cuestión de la cacería, pero también relacionado al sistema agroforestal, ¿no? Quizá aquí, en este caso, él no está manejando el hábitat, lo manejará para otras cosas, para poner una trampa y que el venado pise y se quede ahí colgando, o para montar una milpa comedero trampa, pero también es importante tener ese espacio para sacar los mandíbulas, porque si no, Dios se enfada y no vas a volver a cantar, y el orden del universo o tu familia se va. Y ya era la última, pero sí quiero volver al mapa. No, ya. ¿Eh? ¿Ya acabé mal? No, era porque a raíz de una pregunta que me hizo la doctora Rojas, que las milpas comedero trampa, ¿dónde se encuentran actualmente, ¿no? Entonces, en mi trabajo, la verdad es un trabajo que hice para el doctorado, no lo he seguido infelizmente, pero sí lo quiero retomar. Entonces, actualmente estas milpas comedero se localizan sobre todo aquí, en el centro de Quintana Roo, en estas comunidades, que es donde, bueno, aquí en Izpichil es donde están también los rituales, pero y lo que les decía, ¿no? En el 20 de noviembre, en Campeche, preguntando, pero se han perdido, pero ellos se acuerdan que las hacían, ¿no? Y en cambio en Nuevo Becal, que son mestizos y son gente que viene de Guatemala, de Tabasco, de Veracruz, de donde sea, no las hacen. Entonces, ahí podría ser un indicativo de que es una práctica, por eso es milpa comedero como práctica tradicional maya de cacería, o sea, a lo mejor es una cosa muy específica de los mayas yucatecos, por ruta que no. La invitación precisamente de esta ponencia es que, aparte de que se fijen en la fauna silvestre, pues también en este tipo de prácticas que a lo mejor están ahí en otros sistemas y no se han dado cuenta, o no, a lo mejor es solo de los mayas. Y también luego otros colegas pues se han interesado, han ido preguntando y resulta que han aparecido algunas por acá. Ramón María que estuvo preguntando. Y ahora sí, ya me... Pues muchas gracias. Esperando al venado, estaba como a entre 3 y 4 metros de altura, por viento. Bueno, gracias, doctor Vidal.